Ingeniería del ocultismo, mis lores y ladies. Comencemos con datos nuevos. Ecco. Vediamo i dati nuovi. Tengo una ayuda para mi memoria. Dunque, in ipnosi ultimamente, ecco, partiamo da qui. Sì. En hipnosis últimamente han surgido cosas nuevas. Ante todo, tengo que decir que estamos cambiando un poco los procedimientos de las hipnosis, porque el target final, el objetivo, que es siempre necesario, es un objetivo que está dirigido a solucionar el problema en una sola sesión hipnótica. Si logramos hacer esto, podríamos evitar, por ejemplo, a una persona que venga 5 o 6 veces, como sucede ahora, antes de resolver su problema, y en cambio así, vendría una sola vez. Por lo tanto, significa que yo puedo sextuplicar mi trabajo, sin aumentar el ritmo. Si esto es factible, tiene que ser un objetivo, que será seguramente alcanzado. No es el objetivo final, este lo veremos luego, porque hay otro objetivo. Pero las técnicas hipnóticas han sido levemente modificadas. Si tenemos tiempo, hablaremos del por qué y el cómo, para obtener el resultado con una única vez. Digamos que vamos por buen camino. Pero vamos también por un buen camino, porque las hipnosis, últimamente, han dado resultados interesantes. O sea, han surgido cosas nuevas. Y no era fácil que estas cosas nuevas surgieran porque nuestro enfoque era tomar al sujeto, ponerlo en hipnosis y sacarlo de esa situación. No era tomar el sujeto, ponerlo en hipnosis y tratar de entender quién sabe qué cuernos de secretos tiene el alienígena porque no nos interesa nada. Esto es algo importante porque siempre se me dice, ¿por qué no le pides al alienígena que te diga cómo funciona un platillo volador? Y siempre respondo, no nos importa nada cómo funciona el platillo volador porque nosotros tenemos la conciencia, ellos tienen la tecnología, pero eso a quien le importa, nosotros somos millones de veces superiores. Es suficiente con que uno se dé cuenta de este hecho. Y por lo tanto, yo no insistía ni conducía las hipnosis en modo tal que emergieran esos argumentos que nos hubieran permitido obtener más informaciones. Yo intentaba sacarlos, y esto significa poner al sujeto en hipnosis, intentar sacar a Lux, o la memoria alienígena activa, y darle una patada en el culo. Esto es lo que sucedía en esta especie de exorcismo tecnológico, que es la hipnosis. El exorcismo es tecnológico, por 2 o 3 motivos fundamentales, porque sabes dónde poner los dedos, y cuál botón oprimir. Y sobre todo, porque el sujeto pierde el uso de su cuerpo durante la hipnosis, y por lo tanto no se agita. Si no, yo tendría la casa destruida, porque lo que sucede en un exorcismo no tecnológico es que las personas se desencadenan. En cambio, con este sistema, no lo puedes lograr. Tu cuerpo está ahí, y no se mueve. Quien quiera que esté adentro, que quiera hacerte mover el cuerpo, ya tiene bastante dificultad en mover las cuerdas vocales, así que, desde este punto de vista, es un exorcismo tecnológico. Un exorcismo que no tiene que hacerse, como lo hace un cura, es decir, poniendo su propia voluntad. La voluntad del cura, para contrastar la del alienígena, que está adentro, porque el alienígena interno, sale, pero luego con su propia voluntad, vuelve a entrar. Porque si el sujeto no ha adquirido conciencia de sí mismo, no ha adquirido la conciencia de que es él, el que tiene que hacer el esfuerzo, para echar al alienígena que tiene adentro, sino que soy yo el que con mi voluntad hace el esfuerzo. Al no haber adquirido conciencia el sujeto, deja volver a entrar a Lux, o quien sea el parásito alienígena. Y esto es solamente una parte de la cuestión. Por lo tanto, eres tú quien tiene que hacerse el exorcismo a ti mismo. Eres tú quien hace el milagro sobre ti mismo. Si no, no funciona. Hay un par de cosas que han surgido, y vale la pena hablar sobre ellas.
Una de estas es, por ejemplo, aquí tengo escrita la palabra que me recuerda el hecho, la combustión. La combustione. Capitolo? La combustione. Habíamos notado cómo, ya hace bastante tiempo, Già diverso tempo fa, el fenómeno de la autocombustión, fenómeno del cual se sabía poco, en realidad se lo podría relacionar con algunas situaciones de tipo alienígena de abducción. Habíamos escrito un artículo con Alex Torinesi hace mucho tiempo, donde se pensaba que se había hecho una hipótesis, y si estos, nos dijimos, problemas de autocombustión, o sea, aquellas pocas, o no tanto, personas que cada tanto se prenden fuego solas, sin saberse el motivo, que terminan en el hospital y mueren. ¿Y si este tipo de fenomenología está ligada a los alienígenas? Yo me había hecho una idea, que luego se reveló equivocada, que era, que en el momento de la abducción, llegase el conocido, pequeño, un poco atontado, apuntara con el rayo, al pobre sujeto, que sería abducido, y tal vez regulara mal la corriente, y freía al pobre abducido. Porque lo que se veía, era que el sujeto resultaba quemado, pero solamente en algunas partes del cuerpo. Tal vez estuviera sentado en una silla, que resultara completamente intocada, pero quedaba un montículo de cenizas, que era lo que tal vez restaba de un señor que pesaba 200 kilos. También lo poco de estadística que hay, es interesante, porque parecen que fueran más mujeres que hombres. Siempre se nos pregunta, ¿hay más mujeres que hombres abducidos? Yo siempre dije que eran parejos, pero en realidad resultan alternados, es decir, periodos donde hay más mujeres con las cuales trabajamos, y periodos donde hay más varones. Pero aunque haya más varones, ahora, parecería que hubiera más mujeres, estadísticamente. ¿Y esto qué significa? No lo sé. Podría significar que la mujer entiende antes lo que le está sucediendo, y teniendo menos barreras en el propio yo, que el varón, le resulta más fácil venir a contarme sus cosas. Por lo tanto, podría ser un problema no relacionado con la estadística, sino relacionando al hecho que existe un conjunto de personas, las mujeres, que se autoeligen más fácilmente que los varones. Por lo tanto, estadísticamente no puedo dar valor al hecho que haya más mujeres que varones. Bueno, pero estaba este problema del fuego. Hemos hecho algunas hipótesis de trabajo. Una era la mencionada, llega el alienígena, pasa algo que no le funciona y fríe al abducido que tenía que ser devuelto. He comenzado a preguntar a algunos sujetos si en sus familias se habían producido casos de autocombustión. Obtuve respuestas, y en tiempo bastante breve. Y yo ni siquiera he escrito en el sitio, pero lo podría hacer. Para eso sirve el sitio Centhistoria. Se puede preguntar, ¿conocen, por casualidad, algún caso de autocombustión? Y así verá cuánta gente aparece para decirte algo, porque en respecto a este fenómeno, es cierto que es inusual, pero tiene una estadística detrás. Un norteamericano ha estudiado este tema, ha escrito un libro con 250 casos, así que no son 2 o 3. En la historia, desde el 1700 en adelante están todos estos casos. Bueno, hay algunas personas que me dicen, sí, es cierto, sucedió a mi madre. Recuerdo un caso, una abducida, esta mujer, pero no recuerdo de dónde era, me parece que era de Roma. Mi madre, pobrecita, falleció, porque un día estaba en la cocina, tuvo un accidente y se prendió fuego. Hemos pensado que se trataba de un error, de un accidente de los que suceden en una cocina. Tal vez se había prendido fuego, porque se había prendido la hornilla. La llevaron al hospital y luego de una semana murió por las combustiones que tenía, pero estaba quemada solo ella, no había nada quemado a su alrededor en la cocina. Y luego otra señora, que ahora no recuerdo los detalles, también ella tenía parientes que habían sufrido este tipo de situación. Las cosas no eran como se creía.
El fenómeno estaba evidentemente relacionado, es decir, la abducción ligada al fenómeno de la autocombustión, pero en un modo completamente diferente. Esto emergió en algunas hipnosis, nos habíamos dado cuenta del hecho que, cuando la parte anímica entraba o salía del propio contenedor, se creaban situaciones de calor, aparentemente calor, o sea, si yo siento calor, no significa necesariamente que mi cuerpo se esté calentando. Es una situación arquetípica, el arquetipo, el símbolo, la imagen, el fonema, sientes dentro tuyo que te estás calentando, pero no quiere decir que esto suceda realmente, es una sensación. Habíamos interpretado que, cosa que aparenta ser cierta, cuando la parte anímica se separa del propio contenedor, se tiene sensación de frío, y que, en cambio, cuando entra, se tiene una sensación de calor. Esto podría ser explicado técnicamente con el tercer principio de la termodinámica, con la energía de cohesión, que es la que dice que cuando un protón y un electrón se ponen juntos para dar un neutrón, surge calor. Está claro, es la energía de cohesión. Esto significa que la parte anímica era termodinámicamente más estable cuando estaba ligada a las otras partes del cuerpo. Entonces, cuando está ligada a las otras partes del cuerpo, saca la energía. En cambio, cuando lo tienes que separar, tú le tienes que dar energía. Entonces, ¿qué sucede? Que se enfría el cuerpo. Es como cuando se tiene en la mano una probeta de éter etílico que hierve a 35 grados. Verán que ella se enfría mientras la tienen en la mano. Háganlo con un encendedor. Cuando lo encienden y sale toda esta cosa, sentirán que se enfría. Se enfría porque de líquido se pasa al estado gaseoso. Por lo tanto, hay que darle energía. Esta la toma, generalmente del ambiente, el líquido que está en el encendedor, y por lo tanto, se enfría. Bueno, esto era lo que sucedía. Entonces empezamos a pensar que fuera en realidad la voluntad de la parte anímica es la que provoca este extraño fenómeno del calor. Y al máximo pensábamos que este fenómeno del calor estuviera relacionando a la autocombustión. O sea, y si fuera que la parte anímica da, en ciertas situaciones, demasiado calor al propio contenedor, por algún misterioso motivo, y lo termina fundiendo. Ni sí, ni no, todavía, teníamos casi la solución. La solución era, increíble obviamente, poco creíble, pero parecía cierta. El sujeto, la parte anímica, cuando inconscientemente se siente atacada por el parásito, inconscientemente emite un acto de voluntad que hace que suceda un milagro. Un acto de voluntad que tiende a destruir físicamente el propio lux, por ejemplo, que es el parásito luminoso. Cuando esto acontece, si el cuerpo está en las cercanías, pobrecito, la parte anímica tal vez exagera un poco y quema además el contenedor.